Mi esposo trae mujeres a casa todas las noches, pero esta vez me dio un regalo inesperado y una mentira que me dejó sin palabras. Para provocarme celos, mi marido trae a casa a una mujer diferente cada noche. Pasa la noche con ella y, por la mañana, ordena a sus hombres que se deshagan de ella. Esta mañana no fue diferente. Me quedé afuera de la habitación de Diego, escuchando los sonidos que escapaban por las rendijas de la puerta, y sonreí amargamente para mí misma. Esto no era nada nuevo, pero aún así sentía una punzada de tristeza por la situación. Cuando recobré los sentidos, la puerta de su cuarto se abrió de repente. Diego me miró fijamente. Aparté la mirada de inmediato y seguí caminando. Antes de que pudiera alejarme demasiado, escuché su voz ordenando a los hombres que se llevaran a la mujer con la que había pasado la noche. Solté una risa suave mientras bajaba las escaleras. Sí, escuchar eso ya era parte de mi rutina. Después de todo, él es un despiadado jefe de la mafia, y yo, Isabel Zamora, soy su esposa. En la cocina me senté a comer. La empleada estaba lista para servirme, y los hombres armados rondaban por la casa, un recordatorio constante de quién era él. Isabel, prepárate. La voz de Diego captó mi atención. Me giré y lo vi acercarse a mi asiento. ¿Para qué?, pregunté perezosamente. Él se sentó en la silla de al lado y comenzó a comer. Hoy es el cumpleaños de mis padres. Están organizando una fiesta de disfraces y quieren que asistamos, dijo sin emoción, mientras seguía comiendo. Solo asentí y lo seguí en silencio, como siempre hacíamos cuando estábamos juntos. Aunque estuviéramos casados, actuábamos como completos desconocidos. Traeré tu vestido más tarde, dijo él, mirándome mientras limpiaba su boca. Asentí mecánicamente y tomé un sorbo de agua. Estaba a punto de levantarse cuando decidí hablar, recostándome perezosamente en la silla. ¿Vamos a fingir ser una pareja feliz de nuevo?, pregunté sarcástica. Él no respondió, simplemente dijo: salimos a las 23, y me dejó sola en la cocina. Fingí sonreír y sacudí la cabeza. Ojalá siempre hubiera fiestas, murmuré para mí misma, pensando que esos eran los únicos momentos en los que él parecía ser amable conmigo. La fiesta fue tan extravagante como se esperaba. Bajé las escaleras con confianza, vistiendo un elegante vestido dorado de cuello halter y tacones plateados. Abajo, Diego me esperaba, mirándome tan intensamente que, si no lo conociera mejor, habría pensado que estaba encantado. Cuando finalmente me quedé frente a él, carraspeé. ¿Vamos?, pregunté. Pero él me tomó del brazo. Me estremecí. Diego se acercó más y contuve la respiración. ¿Qué está haciendo?, pensé. Entonces, sentí algo frío contra mi pecho. Un collar. Parpadeé varias veces, incrédula, mirándolo. Diego dio un paso atrás, con una expresión neutra. ¿Qué es esto?, pregunté, frunciendo el ceño y mirando el collar. ¿No sabes qué es?, respondió sarcásticamente. Mi nerviosismo desapareció poco a poco. Puse los ojos en blanco y volví a observar el collar. A pesar de los innumerables pensamientos que cruzaban mi mente, me limité a decir: gracias. Era apenas un simple collar de diamantes, pero significaba mucho para mí. Fue el primer regalo que él me dio en todos nuestros años de matrimonio. Normalmente, solo transfería dinero a mi cuenta y me dejaba comprar lo que quisiera. No pienses demasiado, dijo fríamente. Es solo para mantener las apariencias. Vámonos. Al escuchar sus palabras, la sonrisa que acababa de esbozar desapareció rápidamente. Lo observé mientras salía de la mansión. Sonreí amargamente y levanté la mirada, conteniendo las lágrimas. Después de reunir mis pensamientos, lo seguí hasta el auto. Ambos mirábamos por la ventana, ignorándonos mutuamente. «No te alejes de mí cuando lleguemos», dijo fríamente, aún mirando por la ventana. «Está bien», respondí de inmediato, recostándome en el asiento. Pocos minutos después, llegamos al salón. Antes de salir del auto, me puse una máscara dorada que cubría solo la mitad de mi rostro. Diego también se colocó la suya, y entramos juntos. Su mano derecha estaba posesivamente alrededor de mi cintura, como si quisiera demostrarle a todos que yo era suya. Aunque nuestros rostros no estaban completamente a la vista, llamábamos la atención de todos. Sus padres nos recibieron cálidamente, especialmente su madre, quien rápidamente vino a saludarme. «¡Hija!», exclamó alegremente, besando mi mejilla sin siquiera notar a Diego a mi lado. «¡Feliz cumpleaños!», dije suavemente, devolviéndole la sonrisa. «Gracias, estás tan hermosa. No me extraña que todos te estén mirando», bromeó su madre. Al escuchar eso, la mano de Diego en mi cintura se tensó, pero no dijo nada. Cuando nos sentamos, la pregunta de su padre casi me hizo atragantarme. «¿Cuándo podemos esperar un nieto?», preguntó. Tosí torpemente, y Diego rápidamente me sirvió un poco de agua y acarició suavemente mi espalda. «¿Estás bien, hija?»,
preguntó su madre preocupada. Intenté sonreír. Estoy bien, respondí enderezándome. Estás asustando a los jóvenes, Javier, dijo la madre de Diego a su padre. Diego y yo intercambiamos miradas. No sabía cuál era su reacción, pero podía sentir que me observaba todo el tiempo, aunque yo evitara mirarlo. Llevan casados más de 2 años. Ya es hora de que nos den un nieto, bromeó su padre. Me sonrojé ante el comentario y no sabía cómo responder. El próximo mes, dijo Diego de repente, con una voz firme. Volteé la cabeza hacia él, atónita. Antes de que pudiera procesar sus palabras, él se inclinó y me besó. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. No había sol esa mañana. El cielo sobre Madrid estaba cubierto por nubes densas, como si el universo anticipara la tormenta que se avecinaba. Desde la cocina, escuché pasos firmes descendiendo las escaleras. Sabía quién era, por supuesto. Diego tenía una manera de moverse por la casa como si fuera el rey de un castillo medieval. Y en cierto modo, lo era. Pero yo no era su reina, no en el sentido tradicional. Era un adorno, un trofeo en su interminable juego de poder. Mientras desayunaba en silencio, sentí su presencia detrás de mí. No se molestó en saludar. Simplemente se sirvió un café y se sentó frente a mí. Su mirada era fría, calculadora, como siempre. El silencio entre nosotros no era incómodo, era rutinario. Después de todo, llevábamos 2 años casados, pero nos tratábamos como completos desconocidos. Esta noche hay otra cena, dijo finalmente, rompiendo el silencio. ¿Con quién?, pregunté, fingiendo desinterés mientras jugaba con mi cuchara. Con el gobernador y algunos inversores. Haz lo que mejor sabes hacer, sonreír y quedarte callada, respondió sin mirarme. Su indiferencia me irritaba, pero ya no dolía como antes. Había aprendido a esconder mis emociones tras una máscara de apatía. Sin embargo, algo en su tono me hizo levantar la vista. Había una sombra en sus ojos, un destello de impaciencia que no era habitual en él. Algo estaba fuera de lugar. Horas más tarde, mientras me preparaba para la noche, decidí explorar su despacho. Era un lugar al que pocas veces me aventuraba, pero algo en mi interior me empujó a hacerlo. Diego siempre había sido meticuloso, pero en su prisa había dejado algunos documentos esparcidos sobre su escritorio. Mi mirada se posó en un sobre manchado con gotas de café. Lo abrí con cuidado, y mi corazón se detuvo al leer su contenido. Era una carta dirigida a uno de sus hombres de confianza, ordenando mi eliminación. Mis manos temblaron al sostener el papel, pero mi mente se mantuvo fría. No era solo una orden de asesinato, era un plan meticuloso para hacerlo parecer un accidente. Diego planeaba deshacerse de mí después de la cena. Cerré el sobre con cuidado, y salí del despacho antes de que alguien pudiera verme. En mi cuarto, mientras me ponía un vestido rojo que él había elegido para mí, mi mente trabajaba frenéticamente. Sabía que tenía que actuar rápido, pero también sabía que no podía cometer errores. Diego no perdonaba errores. La cena fue una farsa, como siempre. Diego jugó su papel a la perfección, sonriendo y charlando con los invitados, mientras yo me mantenía a su lado, como una muñeca decorativa. Pero por dentro, estaba planeando mi próxima jugada. Sabía que después de la cena, él haría su movimiento. Cuando regresamos a casa, fingí estar cansada y me retiré a mi habitación. Desde allí, escuché a Diego hablando con sus hombres. «Asegúrate de que no haya fallos esta vez», dijo con un tono gélido que me dio escalofríos. Sabía que hablaba de mí. Esperé hasta que todo quedó en silencio. Luego, con una mochila ligera que había preparado en secreto, salí de la casa por una puerta trasera. No llevaba mucho, solo lo esencial: dinero en efectivo, un pasaporte falso y el sobre que había encontrado en su despacho. Caminé por las calles oscuras de Madrid, sintiendo por primera vez en años una extraña mezcla de miedo y libertad. No tenía un destino claro, pero sabía que no podía detenerme. Diego me buscaría, y cuando lo hiciera, no tendría piedad. Mientras caminaba, recordé algo que había encontrado en su despacho junto a la carta. Una fotografía antigua de mi padre, un hombre al que apenas recordaba. En la parte de atrás de la foto había una dirección en Barcelona. Tal vez allí encontraría las respuestas que necesitaba. Pero antes de llegar a Barcelona, tendría que sobrevivir a la noche. «Esto no ha terminado, Diego», susurré para mí misma, sintiendo una chispa de determinación encenderse en mi pecho. Y entonces, me mezclé con las sombras, dejando atrás una vida que nunca había sido realmente mía. El frío aire de la madrugada me envolvía mientras avanzaba sin rumbo fijo por las calles de Madrid. Cada sombra parecía esconder un peligro. Cada ruido me hacía mirar por encima del hombro. No sabía cuánto tiempo tardarían en notar mi ausencia, pero tenía claro que Diego no se quedaría de brazos cruzados. Había pasado tanto tiempo siendo la esposa sumisa que casi había olvidado cómo se sentía ser independiente. Ahora,
Mientras caminaba por callejones oscuros y vacíos, la realidad me golpeaba con fuerza. Estaba sola, vulnerable y sin un plan claro. Llegué a la estación de tren justo antes del amanecer. Compré un billete para el próximo tren a Barcelona, recordando la dirección en la foto de mi padre. Mientras esperaba, mi mente no dejaba de repasar todo lo que había descubierto. ¿Por qué Diego tenía esa foto? ¿Qué conexión había entre mi padre y él? Las preguntas me carcomían, pero también me daban fuerza. El tren partió, y durante las primeras horas del viaje, no pude relajarme. Sentía que en cualquier momento Diego aparecería con sus hombres. Para distraerme, observé a los demás pasajeros. Un hombre de negocios dormía profundamente, con el rostro apoyado en la ventana. Una joven con auriculares tarareaba una canción. A lo lejos, un niño jugaba con un cochecito de juguete. Me recordé que, aunque mi vida estuviera hecha un caos, el mundo seguía girando. En Barcelona, las cosas no fueron mucho más fáciles. La dirección en la foto me llevó a un barrio humilde, donde un viejo taller mecánico se alzaba entre edificios desgastados. Al entrar, un hombre mayor levantó la vista del motor en el que estaba trabajando. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó, limpiándose las manos con un trapo sucio. Saqué la foto de mi padre y se la mostré. «Busco a este hombre». «Era mi padre», dije, tratando de mantener la voz firme. El hombre me miró fijamente, sus ojos llenos de algo que no pude identificar. Tomó la foto con cuidado, como si fuera un objeto sagrado, y la observó en silencio. «Entonces, tú eres Isabel», dijo finalmente. «¿Me conoces?», pregunté sorprendida. «No a ti, pero conocí a tu padre. Era un buen hombre, un hombre justo. Trabajábamos juntos antes de que todo se torciera», respondió, devolviéndome la foto. Su voz estaba cargada de tristeza, y supe que había mucho que no me estaba contando. «Necesito respuestas», insistí. Él suspiró y señaló una pequeña oficina al fondo del taller. «Hablemos allí». Dentro de la oficina, el hombre, que se presentó como Miguel, me contó más de lo que jamás habría imaginado. Mi padre, Andrés Zamora, había sido un líder respetado en el submundo criminal español. No era un santo, pero tenía un código de honor que lo diferenciaba de otros. Diego había sido uno de sus hombres de confianza, hasta que lo traicionó para quedarse con el poder. Mi madre y yo habíamos sobrevivido al golpe porque Andrés había hecho arreglos para que escapáramos, pero él no tuvo tanta suerte. «Diego es un hombre peligroso, Isabel. No se detendrá hasta encontrarte. Tienes que tener cuidado», advirtió Miguel. «No pienso huir para siempre. Esto no termina aquí. Si Diego destruyó a mi familia, yo me aseguraré de destruirlo a él», respondí, con más determinación de la que esperaba sentir. Miguel me observó por un momento antes de asentir. «Si realmente estás decidida, necesitarás ayuda y un lugar donde esconderte». Me ofreció un cuarto en el taller y acceso a recursos básicos. Durante los días siguientes, comencé a aprender más sobre el mundo en el que Diego y mi padre habían operado. Miguel me enseñó a defenderme, a usar armas y a moverme sin ser detectada. Aunque era un hombre mayor, su experiencia era invaluable, y no tardé en entender que no podría haber encontrado a un mejor aliado. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Una noche, mientras repasaba unos documentos que Miguel había guardado de su época con mi padre, escuché ruidos fuera del taller. Me levanté con cautela y me asomé por una rendija de la ventana. Un coche negro estaba estacionado frente al edificio, y varios hombres bajaron de él. Reconocí a uno de ellos al instante. Era uno de los guardaespaldas de Diego. «Isabel, tenemos compañía», dijo Miguel, entrando en la habitación con un arma en la mano. «¿Cómo nos encontraron?», pregunté, sintiendo cómo el pánico comenzaba a invadirme. «No importa cómo. Lo que importa es que salgamos de aquí vivos». Tomé la pistola que Miguel me había dado días atrás y nos preparamos para enfrentarlos. Mientras los pasos de los hombres resonaban en el taller, supe que mi vida estaba a punto de cambiar nuevamente. No iba a ser fácil, pero estaba lista para luchar. La tensión en el taller era palpable. Los pasos resonaban cada vez más cerca, cada uno como un eco de advertencia que se colaba en mi pecho. Apretaba la pistola en mis manos con fuerza, tanto que los nudillos me dolían, pero no podía dejarme llevar por el miedo. Desde el rincón donde Miguel y yo nos habíamos escondido, observamos cómo los hombres de Diego se movían con precisión militar, revisando cada rincón del lugar. «Hay 4», susurró Miguel, mirando por una rendija. «2 en la entrada principal y 2 que están aquí dentro. No son muchos. Podemos con ellos, ¿no?». Intenté parecer segura, aunque mi voz traicionaba mi nerviosismo. «La cantidad no importa. Es su entrenamiento lo que los hace peligrosos. Recuerda lo que te enseñé. Apunta, respira y dispara. Sin dudas». Miguel me entregó un cuchillo antes de moverse hacia la parte trasera del taller. Yo me quedé donde estaba,
respirando lentamente para controlar mi ansiedad. Desde mi posición, vi cómo uno de los hombres entraba al área donde yo estaba. Se movía como un depredador, con la pistola levantada y sus ojos escaneando cada rincón. Aguardé hasta que pasó junto a mí. Con un movimiento rápido, me levanté y lo golpeé en la cabeza con el mango de la pistola. Cayó al suelo con un gruñido, pero no antes de disparar un tiro al aire que alertó a los otros. «¡Aquí están!», gritó otro desde la entrada. El caos estalló en segundos. Los disparos resonaron en el taller, rompiendo vidrios y perforando metal. Miguel respondió con precisión, derribando a uno de los hombres que intentaba entrar por la puerta trasera. Mientras tanto, yo me enfrentaba al que había quedado consciente después de mi golpe inicial. «Esamim, sabes que no puedes ganar esto, Isabel», dijo con una sonrisa sarcástica mientras se levantaba lentamente. «Diego ya ganó. Solo hace falta que aceptes tu destino. Si Diego realmente hubiera ganado, no estaría mandando perros como tú a buscarme», respondí, apuntándole con la pistola. Él intentó moverse hacia su arma, pero no le di la oportunidad. Disparé. Mi mano temblaba, pero el impacto fue certero. Cayó de espaldas y por un momento, el taller quedó en silencio. «¡Isabel!», gritó Miguel desde el otro lado. «Sal por la puerta trasera ahora». Corrí hacia él, esquivando escombros y manchas de sangre. Miguel me esperaba con el coche encendido. Pero cuando llegué a la puerta trasera, otro hombre apareció bloqueando nuestra salida. Este era diferente. No se movía con la misma torpeza que los otros. Su postura, su mirada fría. Lo reconocí de inmediato. Era Julián, la mano derecha de Diego. «¿Creías que podías escapar para siempre?», preguntó apuntándome con su arma. Miguel, detrás de mí, levantó su pistola. «Si le disparas no saldrás vivo de aquí», advirtió Miguel. «Tal vez no», respondió Julián, encogiéndose de hombros. «Pero si no la llevo conmigo, Diego me matará de todos modos». Julián hizo un movimiento rápido, como si fuera a disparar, pero antes de que pudiera reaccionar, Miguel tiró un barril de aceite hacia él. La mancha en el suelo hizo que Julián perdiera el equilibrio, y ambos aprovechamos para correr hacia el coche. «¡Esto no ha terminado!», gritó Julián mientras nos alejábamos. Condujimos en silencio durante un largo rato. Yo intentaba procesar lo que había sucedido mientras Miguel mantenía la vista fija en la carretera. «Esto no es sostenible, Isabel. Ahora saben que estás viva y no van a parar hasta encontrarte». «Lo sé», respondí, mirando el paisaje nocturno pasar por la ventana. «Pero ya no puedo huir. Tengo que enfrentarlo». Miguel suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta. «Si quieres enfrentarlo, necesitas algo que él no tenga. Aliados, información y recursos. Por suerte, conozco a alguien que puede ayudarte». Lo miré con curiosidad. «¿Quién?» «Un viejo conocido de tu padre. Pero si vamos a buscarlo, tienes que estar preparada. Este hombre no hace favores por nada». No me importaba. Lo único que quería era acabar con Diego de una vez por todas. Al llegar a nuestro destino, un pequeño pueblo en las afueras de Zaragoza, Miguel me llevó a una casa vieja y descuidada. Tocó la puerta 3 veces, y un hombre enorme abrió, con una escopeta en la mano y una cicatriz que le atravesaba el rostro. «Ella es Isabel Zamora», dijo Miguel, «la hija de Andrés». El hombre me miró de arriba a abajo antes de reír con desdén. «¿Esta niña es la hija de Andrés Zamora? No parece que tenga lo necesario para sobrevivir en este mundo». Apreté los puños, controlando mi ira. «¿Vas a ayudarme o no?», pregunté, desafiándolo con la mirada. El hombre dejó escapar una carcajada antes de abrir la puerta por completo. «Si tienes el coraje de desafiarme aquí, tal vez haya algo de tu padre en ti después de todo. Entra, niña. Tenemos mucho de qué hablar». Mientras cruzaba el umbral de la puerta, supe que ese encuentro marcaría el inicio de algo más grande, algo definitivo. El interior de la casa era oscuro y polvoriento, un espacio tan intimidante como el hombre que nos había recibido. Las paredes estaban cubiertas con mapas desgastados, fotos de rostros que no reconocía y, en un rincón, una mesa llena de armas, perfectamente alineadas. La escopeta que el hombre llevaba ahora descansaba sobre un sofá roto, pero su mirada seguía siendo tan afilada como una navaja. «Me llamo Esteban», dijo finalmente, dejándose caer en una silla con un ruido seco. «Tu padre y yo tuvimos nuestros desacuerdos, pero siempre respeté a Andrés». Me quedé en silencio, esperando que continuara. «Si estás aquí, significa que las cosas con Diego han llegado a un punto sin retorno. Y, si tengo razón, no tienes ni idea de lo que estás enfrentando», añadió, encendiéndose un cigarro y exhalando el humo en mi dirección. «Sé que no puedo vencerlo sola, pero tampoco puedo seguir huyendo. Quiero acabar con él», dije, mirándolo directamente a los ojos. Esteban soltó una carcajada seca. «Mucha gente quiere acabar con Diego, niña, pero pocos entienden lo que eso implica. Miguel,
que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. Esteban, no estamos aquí para debatir. Isabel es la hija de Andrés, merece una oportunidad de luchar, y tú eres el único que puede darle lo que necesita. Esteban me observó nuevamente, esta vez con menos escepticismo. Finalmente asintió, apagando el cigarro en una vieja lata. Bien, si estás dispuesta a ensuciarte las manos, entonces te enseñaré lo que necesitas saber. Pero no te confundas, niña. Esto no será fácil, y si fallas, Diego no tendrá piedad. Los días siguientes fueron brutales. Esteban no perdió tiempo en ponerme a prueba, y cada sesión de entrenamiento parecía diseñada para llevarme al límite físico y emocional. Me enseñó a disparar con precisión, a desarmar y armar un arma en cuestión de segundos, y a luchar cuerpo a cuerpo. Cada vez que cometía un error, me lo hacía saber con comentarios mordaces. «Otra vez, si no puedes manejar esto, Diego te romperá como una rama seca», gritaba mientras yo intentaba bloquear sus ataques. Miguel, por otro lado, era más paciente. En los momentos de descanso, me hablaba sobre las conexiones de Diego, los negocios turbios que manejaba y las debilidades que podía explotar. Diego confía en muy pocos. Julián es su mayor debilidad. Si logramos separarlos, tendremos una oportunidad, explicó una noche, mientras estudiábamos un mapa de sus propiedades. Poco a poco, empecé a entender la magnitud de lo que enfrentaba. Diego no era solo un hombre poderoso, era el epicentro de una red criminal que se extendía por toda España. Pero cuanto más aprendía, más crecía mi determinación. Una noche, mientras repasaba algunos documentos en el salón, encontré algo que llamó mi atención, una lista de nombres y fechas. Reconocí algunos de los nombres como aliados cercanos de Diego, pero otros eran desconocidos. Cuando le mostré la lista a Miguel, su expresión se oscureció. Esto no es solo una lista de contacto. Son pagos, sobornos, probablemente. Si logramos exponer esto, podríamos destruir su credibilidad, dijo, señalando las cifras anotadas al lado de cada nombre. Esteban se acercó, mirando el documento por encima del hombro de Miguel. No será tan fácil. Diego tiene a la prensa en el bolsillo. Aunque tengamos pruebas, nadie se atreverá a publicarlas. Entonces, encontraremos otra forma, respondí. Una semana después, llegó el primer gran golpe. Esteban había recibido información de que Julián estaría supervisando un intercambio importante en un almacén abandonado cerca del puerto de Valencia. Era nuestra oportunidad de atacarlo y enviarle un mensaje a Diego. La noche de la operación, el nerviosismo me carcomía. Esteban y Miguel me habían insistido en que no participara directamente, pero yo me negué. Si quiero enfrentar a Diego, necesito demostrar que puedo hacerlo. No puedo quedarme atrás mientras ustedes arriesgan sus vidas por mí, argumenté. Finalmente cedieron, aunque con evidente preocupación. Nos posicionamos cerca del almacén, observando desde la distancia cómo los hombres de Julián movían cajas de un camión a otro. Cuando llegó el momento, nos movimos rápido y en silencio. Esteban lideró el ataque, derribando a 2 guardias con precisión letal. Miguel y yo seguimos detrás, asegurándonos de cubrir nuestras espaldas. El enfrentamiento fue caótico. Los disparos resonaban en el aire, y el olor a pólvora llenaba mis pulmones. Vi a Julián en medio del caos, dando órdenes y disparando con una calma escalofriante. «¡Isabel, cuidado!», gritó Miguel. Gritó, justo cuando un hombre se abalanzaba sobre mí. Instintivamente, levanté mi arma y disparé. El hombre cayó al suelo, pero no tuve tiempo de procesarlo. Julián me había visto, y ahora venía hacia mí. «Así que aquí estás, la famosa hija de Andrés Zamora. Pensé que tendrías más sentido común», dijo con una sonrisa cruel. «Y yo pensé que serías más difícil de encontrar», respondí, levantando mi arma. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Aunque logré herir a Julián, no pude evitar que escapara. Mientras huía, me miró con una mezcla de odio y algo que parecía respeto. Esa noche, mientras regresábamos al refugio, Esteban me observó en silencio antes de decir, «Lo hiciste bien, pero esto es solo el principio». Miguel, por su parte, parecía más preocupado. «Ahora Diego sabe que estás viva y que estás dispuesta a pelear. Esto va a empeorar, Isabel». Sabía que tenía razón, pero no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi destino. La noticia de lo ocurrido en Valencia no tardó en llegar a los oídos de Diego. Según lo que Esteban pudo averiguar a través de sus contactos, Julián había regresado gravemente herido y humillado. Aunque no habíamos conseguido capturarlo, el golpe había sido suficiente para enviar un mensaje claro. Ya no estaba huyendo. Ahora, era yo quien iba tras él. Sin embargo, esa pequeña victoria fue solo el comienzo de una tormenta mucho más grande. Sabía que Diego no dejaría que una afrenta como esa quedara sin respuesta.
Lo que no esperaba era lo rápido y brutal que sería su contraataque. 2 días después del enfrentamiento, estábamos en el taller revisando la información recuperada del almacén. Miguel estaba concentrado en descifrar unos códigos en una libreta, mientras Esteban limpiaba un rifle con la precisión de un cirujano. Yo me encontraba revisando un mapa, tratando de identificar posibles puntos débiles en las operaciones de Diego, cuando sonó el teléfono. Era una línea segura, usada solo para emergencias. Esteban atendió, y mientras escuchaba al otro lado, su expresión pasó de la calma a la furia. «Maldición», murmuró antes de colgar. «¿Qué pasa?», pregunté, alarmada. Diego movió ficha. «Ha puesto precio a tu cabeza, Isabel. 500.000 euros para quien te entregue viva». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No solo estaba enfrentando a Diego, sino que ahora cualquier cazarrecompensas o criminal en España podría estar buscándome. «Eso no es todo», añadió Esteban mirándome con gravedad. «También ofreció una recompensa por información sobre nosotros. Este lugar ya no es seguro». Miguel se levantó de inmediato, recogiendo los documentos y armas que teníamos esparcidos por la sala. «Tenemos que movernos ya. Si Diego sabe que estamos aquí, no tardará en enviar a alguien». Esa misma noche abandonamos el taller. Esteban tenía otro refugio en las montañas de los Pirineos, un lugar remoto y difícil de encontrar. El viaje fue largo y silencioso. Mis pensamientos eran un torbellino, mezclando miedo, ira y una creciente sensación de responsabilidad. Por mi culpa, Miguel y Esteban estaban arriesgando sus vidas. Al llegar al refugio, un viejo caserón de piedra rodeado de árboles, nos instalamos rápidamente. Aunque estábamos más seguros allí, el ambiente estaba cargado de tensión. Miguel y Esteban discutían constantemente sobre la mejor manera de proceder. «No podemos quedarnos escondidos aquí para siempre. Necesitamos atacarlo antes de que él nos encuentre», argumentó Miguel una noche, mientras revisábamos nuestras opciones. «¿Y cómo propones hacerlo?», replicó Esteban. «Diego tiene hombres en cada rincón del país. No podemos enfrentarnos a él de frente. Al menos no todavía. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Escondernos como ratas hasta que decida venir a por nosotros?», intervine antes de que la discusión se intensificara. «Basta. No podemos permitirnos pelearnos entre nosotros. Si vamos a enfrentarlo, necesitamos más aliados». Ambos me miraron, sorprendidos. «¿Aliados?», preguntó Esteban, cruzándose de brazos. «Mi padre no construyó su imperio solo. Tenía aliados, gente en la que confiaba. Si alguno de ellos sigue vivo, podrían ayudarnos». Miguel asintió lentamente, considerando la idea. «Hay alguien que podría encajar. Se llama Laura. Era contable de tu padre, y después de su muerte desapareció. Pero escuché que está en Bilbao, manejando un negocio bajo otro nombre». El viaje a Bilbao fue una combinación de sigilo y paranoia. Nos dividimos en 2 coches, tomando rutas diferentes para evitar ser seguidos. Al llegar, nos dirigimos a un pequeño restaurante en el casco viejo. Según Miguel, Laura lo había convertido en una tapadera para sus actividades, manteniéndose fuera del radar de Diego. Cuando entramos, el lugar estaba casi vacío. Una mujer de unos 40 años, con el cabello oscuro recogido en un moño, nos observó desde detrás del mostrador. Sus ojos se estrecharon al reconocer a Miguel. «No esperaba verte aquí», dijo con cautela. «Laura, necesitamos hablar. Es importante», respondió Miguel manteniendo la voz baja. Nos condujo a una pequeña habitación en la parte trasera del restaurante. Cerró la puerta y cruzó los brazos, mirándome directamente. «Tú debes ser Isabel. Es increíble lo mucho que te pareces a tu madre. ¿Me conocías?», pregunté, sorprendida. «Conocí a tu familia. Trabajé para tu padre durante años. Era un hombre difícil, pero siempre justo. Cuando lo mataron, supe que todo cambiaría». Le expliqué la situación y lo que buscábamos. Laura escuchó con atención, su expresión cambiando de cautela a determinación. «Si estás dispuesta a enfrentarte a Diego, te ayudaré. Pero debes saber que esto no será suficiente. Diego tiene algo que tu padre nunca tuvo: el control total. Tendremos que ser más inteligentes que él. Por eso estamos aquí», respondí. Laura nos dio acceso a una red de contactos que había mantenido en secreto durante años. Empresarios, funcionarios corruptos y antiguos aliados de mi padre, todos con una cosa en común: odiaban a Diego. Las semanas siguientes estuvieron llenas de reuniones clandestinas, planificación y entrenamiento. Gracias a Laura, empezamos a construir una red que podría competir con la de Diego. Pero cada paso que dábamos nos acercaba más al peligro. Una noche, mientras revisábamos información en el refugio, recibimos un mensaje anónimo en el teléfono de Esteban. Era un vídeo. Lo abrimos, y mi corazón se detuvo al ver la imagen. Julián estaba en una sala oscura, con alguien sentado frente a él. Cuando la cámara se movió, reconocí el rostro. «Es Ana», murmuré,
sintiendo cómo la sangre se me helaba. Ana, la joven hacker que había sido mi primera aliada, estaba viva, pero en manos de Diego. En el vídeo, Julián sonreía con crueldad antes de hablar. Sabemos lo que estás haciendo, Isabel, pero si quieres volver a ver a tu amiga con vida, será mejor que te entregues. Tienes 3 días. La pantalla se apagó, dejando un silencio aterrador en la habitación. Esto cambia todo, dijo Miguel, rompiendo el silencio. Yo, sin embargo, ya había tomado una decisión. No importa lo que cueste, vamos a salvarla. La imagen de Ana, encadenada y vulnerable en aquel oscuro cuarto, se quedó grabada en mi mente. Había sido la primera persona que confió en mí, la única que me ayudó cuando no tenía nada. No iba a dejar que Diego se saliera con la suya. Pasé esa noche en vela, estudiando el vídeo una y otra vez, buscando cualquier detalle que pudiera darnos una pista sobre su ubicación. El fondo era minimalista, sin ventanas visibles, pero algo llamó mi atención. Un sonido distante, repetitivo, como el de una sirena. Podría ser cerca del puerto de Barcelona, sugerí al día siguiente, mostrando mi hallazgo a Miguel y Esteban. Esa sirena suena como las que utilizan en las zonas de carga. Esteban asintió con cautela. Es posible. Diego tiene varios almacenes allí, pero están fuertemente vigilados. Si está usando uno de ellos como prisión, no será fácil entrar. Laura, que también estaba presente, intervino. No podemos hacerlo de forma improvisada. Necesitamos un plan sólido y una distracción. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Laura utilizó sus contactos para conseguir un camión que se camuflara como parte de las operaciones del puerto. Miguel se encargó de trazar una ruta de entrada y salida, mientras Esteban entrenaba conmigo para enfrentar lo que pudiera esperarnos. Aunque me sentía más preparada físicamente, la presión emocional era abrumadora. Sabía que estábamos a punto de arriesgarlo todo, y que un error podría costarle la vida a Ana. La noche antes de la operación, Esteban me encontró afuera, mirando las estrellas. ¿Estás lista para esto?, preguntó encendiendo un cigarro. No lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Él asintió, expulsando una nube de humo. El miedo es bueno, te mantiene alerta, pero recuerda esto. Una vez que cruces esa puerta, no habrá marcha atrás. El día llegó. Nos dividimos en 2 equipos. Laura y Miguel se encargarían de desviar la atención de los guardias, mientras Esteban y yo entraríamos al almacén. Estábamos vestidos como trabajadores del puerto, con cascos y chalecos reflectantes para pasar desapercibidos. Al llegar al puerto, la tensión era palpable. Las luces industriales iluminaban los enormes contenedores apilados, y el sonido de las grúas y camiones llenaba el aire. Laura activó la distracción, una explosión controlada en el extremo opuesto del puerto que envió a varios guardias corriendo en esa dirección. «Vamos», susurró Esteban, indicándome que lo siguiera. Nos movimos rápidamente entre las sombras, esquivando las cámaras y a los pocos guardias que quedaban. Al acercarnos al almacén, oímos voces dentro. Era Julián, hablando con alguien por teléfono. «Sí, está aquí, pero no por mucho tiempo. Si Isabel no aparece en 2 días, ya sabes lo que haremos», dijo con un tono casual que me hizo apretar los dientes. Nos posicionamos junto a una puerta lateral, esperando el momento adecuado para entrar. Esteban levantó 3 dedos, señalando la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Entramos de golpe, y el caos estalló. Julián reaccionó rápido, disparando en nuestra dirección mientras gritaba órdenes a sus hombres. Esteban respondió con precisión, derribando a 2 guardias antes de que pudieran sacar sus armas. Yo avancé hacia una pequeña oficina en el centro del almacén, donde había visto a Ana en el vídeo. La puerta estaba cerrada con llave, pero no fue difícil romperla con la culata de mi arma. Dentro encontré a Ana sentada en una silla, sus manos y pies atados con gruesas cuerdas. Su rostro estaba pálido y tenía un corte en la mejilla, pero sus ojos se iluminaron al verme. «¡Isabel!», exclamó, aunque su voz estaba débil. Corrí hacia ella, cortando las cuerdas con un cuchillo mientras intentaba calmarla. «Estoy aquí. Vamos a sacarte de aquí». «No, tienes que irte. Es una trampa», dijo, con dificultad. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, oí el sonido de más hombres entrando al almacén. Esteban apareció en la puerta de la oficina, cubierto de sudor y con una expresión preocupada. «Tenemos que salir ahora», dijo, extendiéndome una mano. Con Ana apoyada en mí, corrimos hacia la salida trasera, donde Miguel y Laura nos esperaban con el camión. Pero justo cuando estábamos a punto de alcanzar la libertad, Julián apareció, bloqueándonos el camino. «¿De verdad pensaste que sería tan fácil?», dijo, apuntándonos con su pistola. Esteban levantó su arma, pero Julián tenía refuerzos detrás de él. Era un enfrentamiento desigual, y lo sabía. «Déjalos ir, Julián», dije.
dando un paso adelante. ¿Y perder mi recompensa? No lo creo. Isabel. Su sonrisa cruel me enfureció, pero también me dio una idea. Sabes que Diego no comparte el poder, ¿verdad? Cuando termine conmigo, tú serás el siguiente. La expresión de Julián se endureció, aunque pude ver la duda en sus ojos. No me interesa lo que creas. Yo sigo órdenes. Antes de que pudiera disparar, Laura, que había logrado rodearlos, lanzó una granada de humo en nuestra dirección. En medio de la confusión, logramos escapar hacia el camión y salir del puerto a toda velocidad. De regreso en el refugio, el alivio de haber rescatado a Ana se mezcló con una nueva certeza. Diego estaba aumentando la presión, y cada movimiento nos acercaba más al enfrentamiento final. Mientras Ana descansaba en una de las habitaciones, Miguel se sentó a mi lado. Esto no puede continuar así. Si vamos a enfrentarlo, necesitamos hacerlo pronto. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. Tienes razón, es hora de acabar con esto. Y mientras las palabras salían de mi boca, supe que no habría vuelta atrás. El amanecer en los Pirineos era sereno, pero dentro del refugio, la atmósfera era opresiva. La misión de rescate había sido un éxito, pero a un alto costo. La trampa de Diego no solo nos había puesto en peligro, sino que había revelado lo cerca que estaba de alcanzarnos. Ahora más que nunca, sabía que no podía seguir escapando. Ana despertó al mediodía, aún débil, pero su determinación era inquebrantable. Mientras desayunábamos juntos en la cocina, ella me miró fijamente. «Isabel, tenemos que hablar», dijo, con un tono que no admitía objeciones. Asentí, guiándola hacia el salón para evitar que los demás escucharan. ¿Qué recuerdas?», le pregunté sentándome frente a ella. Ana tomó un sorbo de café antes de responder. Cuando me capturaron, pensaba que me matarían de inmediato, pero en lugar de eso, Julián me interrogó durante días. Querían saber todo sobre ti. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas trabajando? Incluso cosas sobre tu padre. Fruncí el ceño, intentando procesar lo que decía. ¿Qué podría querer Diego saber sobre mi padre? Él lo traicionó y lo mató. Pensé que ya había obtenido lo que quería. Ana negó con la cabeza. Eso es lo que pensabas, pero según lo que oí, Diego no lo tiene todo bajo control. Parece que tu padre escondió algo antes de morir, algo que Diego necesita desesperadamente. El corazón me dio un vuelco. ¿Era posible que mi padre hubiera dejado una carta bajo la manga, una forma de garantizar que su legado sobreviviera incluso después de su muerte? ¿Dijeron qué era?, pregunté, ansiosa. No con claridad, pero escuché a Julián mencionar un archivo, algo relacionado con cuentas y nombres. Estaba escondido en algún lugar donde Diego no podía llegar. De repente, recordé la libreta que habíamos encontrado en el almacén de Valencia. Había estado demasiado ocupada con la operación para revisarla en detalle, pero ahora me parecía claro que debía contener información crucial. Reuní a todos en la sala principal, extendiendo los documentos sobre la mesa. Laura fue la primera en tomar la libreta y estudiarla con cuidado. «Esto es increíble», dijo, después de unos minutos. «Aquí hay registros de transferencias, propiedades y algo que parece ser una lista de nombres codificados». Miguel se inclinó sobre la mesa, señalando una página. «Esta dirección está en Sevilla. Podría ser un lugar de almacenamiento, pero no estoy seguro». Esteban, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Si esto es lo que Diego está buscando, tenemos que llegar primero. Pero no podemos arriesgarnos a ir todos juntos. Será una misión rápida. Entrar y salir». Laura asintió. «Y mientras tanto, podemos usar las conexiones que hemos hecho para aumentar la presión sobre él. Si conseguimos que sus aliados lo traicionen, su red empezará a colapsar». Dividimos nuestras fuerzas en dos grupos. Miguel, Esteban y yo viajaríamos a Sevilla para investigar la dirección, mientras Laura y Ana trabajarían desde el refugio para coordinar ataques financieros y sabotajes contra las operaciones de Diego. El viaje a Sevilla fue largo y tenso. Conducimos de noche, evitando carreteras principales para no llamar la atención. Cuando llegamos a la dirección, descubrimos que era una pequeña propiedad rural, aparentemente abandonada. Nos movimos con cautela, revisando cada rincón. Dentro de la casa, encontramos una habitación oculta detrás de una estantería. En su interior, había una caja fuerte empotrada en la pared. «Esto tiene que ser», dije, mientras Miguel trabajaba para abrirla. Después de varios minutos, finalmente lo logró. Dentro había una carpeta gruesa llena de documentos y un disco duro externo. Miguel comenzó a revisar los papeles mientras yo inspeccionaba el disco. «Aquí está todo», dijo sosteniendo un documento con una sonrisa triunfante. «Registros de transacciones, sobornos, incluso órdenes de asesinato. Esto no solo hundiría a Diego, sino a todos sus aliados», añadí,
sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Pero justo cuando estábamos listos para irnos, oímos el sonido inconfundible de coches acercándose. «Nos encontraron», dijo Esteban, mirando por una ventana. «Tenemos que salir ahora». La huida fue frenética. Los hombres de Diego rodearon la propiedad, obligándonos a abrirnos paso a través de un bosque cercano. Miguel llevaba la carpeta, mientras yo protegía el disco duro con mi vida. Llegamos al coche justo a tiempo, arrancando a toda velocidad, mientras las balas zumbaban a nuestro alrededor. «Esto fue demasiado cerca», exclamó Miguel mirando por el retrovisor. «Pero lo conseguimos», respondí, sujetando el disco con fuerza. De regreso en el refugio, compartimos las buenas noticias con Laura y Ana. La carpeta y el disco duro eran una mina de oro, llenos de pruebas que podrían destruir a Diego y a todos los que lo apoyaban. Pero antes de poder celebrar, recibimos una llamada inesperada. Era Julián. «Felicitaciones, Isabel. Parece que has encontrado lo que buscabas. Pero no te emociones demasiado. Esto no ha terminado». «¿Qué quieres?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Quiero negociar. Tú me das los documentos, y yo me aseguro de que Diego no te toque». La propuesta me dejó atónita. Sabía que no podía confiar en Julián, pero su tono sugería que había algo más en juego. «Piénsalo bien, Isabel. No tienes mucho tiempo», añadió, antes de colgar. Mientras el silencio llenaba la habitación, supe que estábamos entrando en la fase final. La red de Diego estaba empezando a desmoronarse, pero todavía tenía cartas que jugar. «No vamos a negociar», dije finalmente, mirando a los demás. «Vamos a acabar con él». Y así, comenzamos a planear el golpe final. El refugio se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Todos trabajábamos sin descanso, preparando el golpe definitivo contra Diego. La carpeta y el disco duro que habíamos recuperado eran un arma poderosa, pero también un peligro constante. Si Diego llegaba a saber que teníamos esa información, enviaría a todo su ejército para recuperarla. Laura y Ana trabajaban en descifrar los nombres codificados en la lista, mientras Miguel, Esteban y yo planeábamos cómo exponer todo de una manera que fuera irreparable para Diego y sus aliados. Cada detalle era importante. Una vez que comenzáramos, no habría vuelta atrás. «Esto no es solo sobre Diego», dijo Laura una noche, señalando uno de los nombres en la lista. «Algunos de estos contactos están en el gobierno. Si logramos conectar las piezas, no solo caerá él, sino toda su red». «Perfecto», respondí, sintiendo una chispa de esperanza. «Pero eso significa que tenemos que ser rápidos. Cuanto más tiempo tengamos esto, más peligro corremos». El siguiente paso era encontrar un medio para difundir la información de manera masiva. Las redes sociales y la prensa estaban controladas en gran parte por Diego y sus aliados, así que necesitábamos una alternativa. Fue Ana quien propuso la idea. «Hay un periodista en Valencia, Martín Alarcón. Es conocido por enfrentarse al poder, sin importar las consecuencias. Si logramos que publique esto, nadie podrá detenerlo». Esteban frunció el ceño. «Si ese hombre acepta, será un objetivo inmediato». «Lo sé», respondió Ana, «pero es nuestra mejor opción». Llegar a Valencia no fue fácil. Divididos en 2 coches, nos movimos con cuidado, usando rutas secundarias y cambiando de vehículo para evitar ser rastreados. Durante el viaje, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que esto saliera mal. Cada paso nos acercaba más a Diego, y la tensión entre nosotros era palpable. Cuando finalmente llegamos al pequeño apartamento de Martín, el hombre nos recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello gris y los ojos cansados de quien ha visto demasiado. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, cruzándose de brazos mientras nos miraba a todos. Miguel tomó la palabra, explicándole todo lo que habíamos descubierto. Cuando le mostramos los documentos y el disco duro, su expresión cambió de incredulidad a asombro. Esto podría derrumbar al gobierno entero», dijo, pasando las páginas con manos temblorosas. «Pero también me pondría una diana en la espalda». «Sabemos lo que te pedimos», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Pero si no lo haces, Diego seguirá intocable. Y no solo él, todos los que lo apoyan». Martín se quedó en silencio por un momento, mirando los documentos. Finalmente, suspiró y asintió. «Está bien, pero necesitaré tiempo para verificar todo. Y una vez que esto salga, todos seremos objetivos». «Lo sabemos», respondí, «pero estamos preparados». Mientras Martín trabajaba en la publicación, regresamos al refugio para planear nuestra próxima jugada. Sabíamos que una vez que la información saliera a la luz, Diego respondería con toda su fuerza. Teníamos que estar listos para enfrentarlo directamente. Laura propuso algo arriesgado: atacar una de las propiedades principales de Diego en Madrid, un club exclusivo que usaba como fachada para sus reuniones clandestinas. Si logramos exponerlo allí, rodeado de sus aliados,
Será un golpe público que no podrá ignorar, dijo. ¿Estás loca?, preguntó Esteban, incrédulo. Ese lugar estará lleno de seguridad. Precisamente por eso, intervino Miguel. Si podemos infiltrarnos y transmitir en vivo, todos lo verán, y no podrá negarlo. Aunque el plan era peligroso, todos sabíamos que era nuestra mejor opción. El ataque al club fue una operación calculada al milímetro. Laura y Ana trabajaron desde una furgoneta cercana, hackeando las cámaras de seguridad para darnos acceso. Esteban, Miguel y yo nos infiltramos disfrazados como personal de limpieza, llevando cámaras ocultas para grabar todo lo que sucediera. Dentro del club, el ambiente era opulento y decadente. Las paredes estaban decoradas con mármol y oro, y la música suave apenas podía ocultar las conversaciones susurradas entre los asistentes. Reconocí a varios de los hombres de la lista en la carpeta, moviéndose con confianza por el lugar. Entonces lo vi. Diego. Estaba sentado en una mesa privada, rodeado de guardaespaldas y aliados. Parecía tan intocable como siempre, pero algo en su expresión me dijo que no estaba tan tranquilo como aparentaba. Me acerqué lo suficiente para escucharlo. ¿Han encontrado algo sobre Isabel?, preguntó, en un tono gélido. No, señor, pero tenemos hombres buscándola en todo el país, respondió uno de sus hombres. Diego apretó los dientes, y por un momento vi algo que nunca había visto antes en él. Miedo. No puede quedarse con esos documentos. Si llegan al público... No terminó la frase, pero no hacía falta. Mientras todo esto sucedía, Miguel estaba en el baño conectando las cámaras ocultas al sistema de transmisión. Laura y Ana trabajaban frenéticamente desde la furgoneta, asegurándose de que la señal estuviera lista para salir en vivo. «Estamos listos», dijo Ana por el auricular. Tomé una respiración profunda, preparándome para lo que estaba a punto de hacer. «Vamos a mostrarle al mundo quién es realmente Diego», respondí. Mientras Esteban creaba una distracción, Miguel y yo activamos las cámaras. Las conversaciones y reuniones del club, junto con las caras de sus ocupantes, comenzaron a transmitirse en directo. Diego no tardó en darse cuenta. «¡Apaguen eso!», gritó, levantándose de su asiento mientras el pánico se extendía por el lugar. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba fuera, y no había forma de detenerla. De regreso en el refugio, vimos cómo los medios reaccionaban ante las imágenes. La red de Diego estaba cayendo, pero sabíamos que aún no habíamos terminado. Diego no era de los que se rendían sin luchar. Mientras miraba la pantalla, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «Hola, Isabel», dijo la voz de Diego al otro lado. «¿Crees que ganaste? Esto aún no ha terminado». Su tono era tan frío como el acero, pero había algo más: desesperación. «No voy a parar, Diego. Esto es solo el comienzo», respondí, antes de colgar. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. El refugio estaba en completo silencio, mientras todos procesábamos lo que acababa de suceder. El golpe al club había sido un éxito rotundo, pero con él habíamos declarado una guerra abierta contra Diego. Su llamada, aunque llena de ira y amenazas, había dejado claro algo. Estaba desesperado. Por primera vez, lo teníamos contra las cuerdas. Miguel y Esteban discutían sobre el siguiente paso mientras yo revisaba las imágenes que aún seguían inundando las redes sociales y los noticieros. Diego estaba en todas partes, su rostro proyectado como el de un mafioso traicionado por su propia arrogancia. Sin embargo, sabía que no se rendiría fácilmente. «Isabel, tenemos que movernos», dijo Laura interrumpiendo mis pensamientos. «Si Diego está desesperado, va a ser más peligroso que nunca». «No vamos a movernos», respondí con firmeza. «Vamos a enfrentarlo». Todos se quedaron en silencio, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. «¿Estás diciendo que debemos ir directamente a por él?», preguntó Esteban, incrédulo. «Es exactamente lo que digo. Ahora es el momento. Diego está acorralado, y no podemos darle tiempo para reorganizarse». Pasamos la noche planeando el ataque final. Gracias a la información de la carpeta y el disco duro, sabíamos que Diego estaba escondido en su finca principal, una mansión en las afueras de Madrid rodeada de muros altos, cámaras y hombres armados. Pero también sabíamos algo más. Había un túnel subterráneo que conectaba la finca con una casa cercana, usado como ruta de escape. «Si bloqueamos el túnel, lo atraparemos dentro», dijo Miguel trazando el plan en el mapa. «Entonces, será cuestión de tiempo antes de que se rinda». «Diego nunca se rinde», interrumpió Esteban. «Si vamos a entrar, debemos estar preparados para acabar con él». Todos sabíamos que tenía razón. No habría negociaciones. Esto terminaría de una manera u otra esa misma noche. Llegamos a la finca al anochecer, ocultos por la oscuridad. Laura y Ana monitoreaban las cámaras de seguridad desde una camioneta estacionada a varios kilómetros de distancia, guiándonos por auriculares.
Miguel, Esteban y yo nos movimos sigilosamente hacia el túnel, cargando explosivos para sellarlo. «Hay 2 guardias en la entrada del túnel», susurró Ana por el auricular. «Si se mueven rápido, pueden neutralizarlos antes de que suenen la alarma». Asentí, ajustando el silenciador de mi pistola. Miguel y yo tomamos posiciones mientras Esteban cubría la retaguardia. Un disparo limpio, luego otro. Los guardias cayeron al suelo antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Mientras Miguel colocaba los explosivos, un sonido detrás de nosotros nos alertó. Una figura emergió de las sombras, apuntándonos con un arma. «Siempre supe que llegarías hasta aquí, Isabel», dijo Julián, con una sonrisa torcida. Apunté mi pistola hacia él, pero no disparé de inmediato. «Apártate, Julián. No tienes que morir por él. No estoy aquí por Diego. Estoy aquí por mí». Su mirada era calculadora, como si estuviera evaluando cada movimiento. «Si te dejo pasar, ¿qué gano yo?» «Tu vida», respondí, sin dudar. Por un momento, pareció considerar mi oferta. Luego bajó el arma, dando un paso atrás. «Hazlo rápido». Miguel activó los explosivos, y el túnel quedó sellado con un estruendo que sacudió el suelo. Sin perder tiempo nos dirigimos hacia la mansión. Dentro de la finca, el caos era evidente. Los hombres de Diego corrían de un lado a otro, tratando de entender lo que estaba pasando. Nos movimos con precisión, eliminando amenazas mientras nos abríamos paso hacia el centro de la casa. Finalmente, lo encontré. Diego estaba en su despacho, rodeado de papeles desordenados y con una pistola sobre el escritorio. Cuando me vio entrar, su expresión cambió de sorpresa a una calma inquietante. «Isabel, sabía que esto terminaría así», dijo levantándose lentamente. «Esto no tenía que ser así, Diego. Tú elegiste este camino. ¿Yo? Todo lo que hice fue sobrevivir. Tu padre era fuerte, pero cometió el error de confiar demasiado en los demás. Yo aprendí de sus errores. No eras su amigo. Lo traicionaste». Diego soltó una carcajada amarga. «En este mundo, no hay amigos, solo aliados temporales. Si no me hubieras traicionado primero, podríamos haber gobernado juntos». Sus palabras me confundieron por un instante. «¿Qué estás diciendo? Tu padre no era tan inocente como crees. Él también tenía secretos. ¿De verdad piensas que todo esto es blanco y negro? Pero no estaba dispuesta a caer en sus juegos. Esto no se trata de mi padre. Se trata de ti y de todo el daño que has causado». Antes de que pudiera responder, Diego levantó su arma. Pero yo ya estaba preparada. Disparé primero. El impacto lo hizo retroceder, cayendo contra el escritorio. Su pistola cayó al suelo, y con ella, la amenaza que había representado durante tanto tiempo. Mientras salíamos de la mansión, las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos. Laura y Ana habían enviado toda la información a las autoridades, asegurándose de que los aliados de Diego no pudieran intervenir. «Esto es el fin», dijo Miguel, mientras veíamos cómo los agentes rodeaban la finca. «No, es solo el principio», respondí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y vacío. Había conseguido lo que buscaba, pero el costo había sido alto. Ahora, debía enfrentar el futuro y decidir qué haría con el poder que había recuperado. El sol se alzaba sobre Madrid, iluminando una ciudad que apenas comenzaba a comprender la magnitud de lo que había sucedido. Las noticias de la caída de Diego y su imperio criminal estaban en todas partes. Sus aliados, expuestos y humillados, se apresuraban a cubrir sus huellas, mientras las autoridades se movilizaban para arrestar a los involucrados. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el caos que él había creado comenzaba a desmoronarse. Pero no era un final feliz para todos. Las cicatrices de esta guerra quedaban grabadas en cada uno de nosotros. Después de todo lo que pasó, Ana decidió alejarse del mundo del hackeo y la clandestinidad. Su experiencia como prisionera de Diego la marcó profundamente, y aunque su espíritu seguía siendo fuerte, necesitaba tiempo para sanar. Se mudó a Valencia, donde comenzó a trabajar como profesora de informática en una escuela local. De vez en cuando, me enviaba mensajes para asegurarse de que estaba bien, pero sabía que su camino ya no estaba ligado al mío. «Isabel, hicimos lo correcto. Ahora es tu turno de encontrar tu paz», me dijo antes de despedirse. Laura se convirtió en la heroína silenciosa de esta historia. Con los contactos que había acumulado a lo largo de los años, ayudó a reconstruir las vidas de quienes habían sido víctimas de Diego. También se aseguró de que los nombres expuestos en los documentos enfrentaran la justicia. Sin embargo, sabía que su vida estaba en peligro constante y optó por vivir bajo el radar, moviéndose de ciudad en ciudad mientras continuaba su lucha desde las sombras. «No es el fin del camino, Isabel. Solo es un nuevo comienzo para todos nosotros», me dijo en nuestra última conversación. Esteban, el hombre endurecido por los años y las batallas, regresó a su vida solitaria en las montañas. Aunque no lo admitió,
La caída de Diego le dio un propósito que hacía tiempo había perdido. Antes de irse, me dio un consejo que nunca olvidaré. La victoria no siempre se siente como piensas, niña. Pero si usas lo que aprendiste para algo bueno, entonces habrá valido la pena. Miguel fue quien más me sorprendió. Después de años de vivir en las sombras, decidió entregarse a las autoridades. Sentía que era su forma de redimirse por los crímenes que había cometido bajo las órdenes de mi padre, y más tarde de Diego. Gracias a su colaboración, recibió una sentencia reducida y me prometió que saldría de la cárcel como un hombre mejor. No olvides quién eres, Isabel. Tu padre estaría orgulloso de lo que lograste, me dijo antes de entregarse. Julián, la mano derecha de Diego, desapareció después de la caída de la mansión. Algunos decían que había huido al extranjero, mientras que otros aseguraban que estaba muerto. Nunca supe la verdad, pero en el fondo no importaba. Sabía que, donde quiera que estuviera, estaría condenado a vivir con el peso de sus decisiones. La caída de Diego me dejó con una mezcla de alivio y vacío. Durante meses, mi única motivación había sido vengar a mi familia y desmantelar el imperio que él construyó. Ahora que lo había logrado, me enfrentaba a una pregunta que no sabía cómo responder. ¿Qué sigue? Decidí quedarme en España, pero lejos de los lugares que habían sido testigos de tanta sangre y dolor. Me mudé a un pequeño pueblo en Galicia, donde nadie conocía mi historia. Allí, comencé a reconstruir mi vida, poco a poco. A veces, los recuerdos volvían como fantasmas, pero también lo hacía la certeza de que había hecho lo correcto. Sabía que mi padre no habría querido que yo viviera con odio en mi corazón, y aunque no era fácil, trataba de encontrar la paz. En las noches, cuando el viento soplaba fuerte contra las ventanas de mi nueva casa, pensaba en las palabras de Esteban. La victoria no siempre se siente como piensas, pero no era solo una victoria personal. Era un cambio que resonaba en todo un sistema. Diego había caído, y con él, una red de corrupción que había mantenido a muchos bajo su yugo. Ahora había esperanza.